Ya, ahí sí, lo hacemos sin interrupción. En nombre del Centro de Desarrollo Profesoral de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar de la semana, de nuestro ciclo webinar de verano del Centro de Desarrollo Profesoral, webinar CDP. Hoy nos convoca el tema aciertos y desaciertos de las clases síncronas. Ese es el tema de hoy. Así que, sin más, vamos a comenzar con esta fotografía que nos ubica en situación, en términos también de decirnos que la clase síncrona o en la clase síncrona, el protagonista de todo este proceso es el estudiante. Y hacia ese enfoque es el que vamos a ir hoy día con el trabajo del webinar. Bueno, hoy este webinar lo facilitaremos dos personas que somos miembros del Centro de Desarrollo Profesoral. Hoy está conmigo Ivanovna Cruz, ella es la coordinadora de seguimiento a la calidad del centro. Iva, si estás con tu cámara abierta. Sí, buenas noches, encantada. Ahí, perfecto. Y yo, para quienes no me conocen, soy Carmen Gloria Prado Alarcón, soy la coordinadora de formación y de innovación del centro. Así que entre ambas facilitaremos con mucho gusto este webinar. Vamos entonces a revisar cuáles son los objetivos del webinar. La idea de participar en este webinar es que a ustedes les permita poder identificar cuáles son las características principales de una clase síncrona, cuáles son los elementos que constituyen aciertos y los que son claramente desaciertos en este contexto, para que puedan transformar la clase síncrona en una experiencia real de aprendizaje para todos sus estudiantes. Nosotros armamos un guión pedagógico del webinar, un guión metodológico, que tiene 5 pasos. El primero es que vamos a levantar los conocimientos previos que ustedes tienen acerca de este tema. Vamos a hacer luego una sistematización conceptual, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer distinciones de qué es lo que estamos entendiendo y por qué lo estamos entendiendo así, muy breve también. Vamos a hacer una actividad colaborativa, donde manos a la obra, todos nos vamos a poner a trabajar y vamos a llegar a acuerdos. Finalmente vamos a hacer una retroalimentación y un proceso de metacognición. Con Ivanovna, cuando estábamos armando el webinar, nos pusimos un desafío, y es que además el desarrollo de este webinar a ustedes les permita vivir la experiencia, les permita participar de una situación de aprendizaje que cumplirá, y esa es nuestra promesa, con todos los requisitos que debe tener una buena clase síncrona, que está orientada, ¿verdad?, a desarrollar procesos de aprendizaje en nuestros alumnos. Así que también no solo están en este webinar participando y aprendiendo conceptualmente, sino que están aprendiendo siendo modelados. Esta es la forma en la cual se hace una buena clase síncrona. Así que esperamos cumplir con esa promesa. Ustedes nos dirán al final del webinar. Tenemos 1 hora para trabajar. Bueno, pues sin más preámbulos, yo voy a trabajar con el paso 1. Siempre es bueno conocer qué saben nuestros estudiantes sobre el tema que vamos a tratar. Para nosotros, para todos los profesores, yo creo que a nivel mundial fue como bien impactante el hecho de tener que pasar a la virtualidad sin quizá tener competencias y sin saber quizá que era una clase síncrona o que era una clase asincrónica. Entonces nosotros queremos ver cuál ha sido su experiencia, o sea, cómo ustedes desarrollan esa clase síncrona cuando la tienen con sus estudiantes, y también si tienen una diferencia entre lo que es una clase síncrona y una clase asíncrona, o sea, cuál es la diferencia que ustedes entienden que existe entre las dos. Pueden ver que en la parte derecha del slide tienen un código QR que solamente tienen los que están trabajando con el móvil o que tienen su móvil cerca. Pueden escanearlo con la cámara y le va a llevar al formulario, y si no, le está apareciendo en el chat este enlace, lo pueden dar y entonces pueden ahí trabajar la actividad. Yo le voy a dar
2 o 3 minutos para que puedan completar eso y lo vamos a estar viendo luego en tiempo real. Y entonces comenzamos ahora, así que si tienen alguna dificultad para entrar, por favor nos lo dicen por el chat para poderles ayudar. Recuerden, pueden escanearlo a través de su celular, colocando la cámara en el código QR y lo va a llevar directo, o por su computador pueden entrar al enlace que está ya en el chat que dice actividad número 1. Les recuerdo que si tienen alguna dificultad, simplemente pues nos lo dicen por el chat. Le acaban de reenviar el enlace, por si cuando pusieron el primer enlace no lo pudo ver. ¿Qué hago en una clase síncrona? O sea, cuando yo organizo mi clase síncrona, ¿qué hago? Y si entiendo que existe alguna diferencia entre una clase síncrona y una clase asíncrona. ¿Cuál es esa diferencia para mí? Ya tenemos una respuesta. Vamos a esperar a los demás. No me deja escribirlo. Sí, se apoya con el cursor en donde dice escriba la respuesta y le da el clic, le puede dejar. Tiene que chequear a ver si no es que está fuera del cursor de la pantalla. Sí, no me deja de ninguna manera. ¿Qué cosa? ¿What? ¿Qué barbaridad? Pues póngalo por el chat. Si usted quiere, lo puede poner por el chat y así también lo vemos. Exacto. Puede escribir por el chat su respuesta. Exactamente. No hay problema. Para que así yo voy a volver al chat y voy a pasar. Primero voy a pasar al cuestionario y luego iré al chat viendo los que van escribiendo por ahí. El que tenga dificultad lo puede ir haciendo por ahí. Vamos bien, ya tenemos 15. Ya cuando tenga 17 voy a proyectar las respuestas. Como esto es en vivo, usted puede seguir contestando a partir de lo que yo voy mostrando, porque nos gustaría escucharles o leerles y entonces quizás si no nos da tiempo ver todas, pero por lo menos lo tenemos ahí y vamos trabajando. Voy a cambiar de pantalla un momentito para entonces ir proyectando las respuestas. Le comento en lo que vamos trabajando. Estamos trabajando con el formulario de Office 365. Es un formulario que nosotros tenemos integrado a través de nuestro correo electrónico institucional, y una de las ventajas que tiene este cuestionario o este formulario es que no solamente es un formulario para completar respuestas y hacer preguntas simplemente para recabar información, sino que se puede convertir en examen porque se puede dar puntos por las respuestas que están. Entonces les invito luego a que puedan revisar en su paquete de Office que tienen por su correo electrónico institucional esta herramienta que es súper buena, y sus estudiantes siempre van a quedar registrados con su correo institucional también. Vamos viendo que ya tenemos 31 respuestas. Yo voy a ir mostrando las respuestas de los demás. Carmen, se ve bien, se ve la actividad, ¿verdad? Ok, entonces voy a mostrar primero qué hago en una clase síncrona. O sea, vamos a ver qué hacemos en una clase síncrona. Voy a ver los detalles de las respuestas. Dice, bueno, impartir docencia magistral, discusión de casos, hay debates, voy relacionando actividades en tiempo real conectados con estudiantes y docentes, interactuar en vivo con los estudiantes, y quiero subrayar esa palabra, interactuar. Entonces veamos, porque también la de arriba hablaba de las actividades en tiempo real conectado. Entonces una videoconferencia
donde se dé la práctica grupal, exposiciones de los estudiantes, o sea que los estudiantes participan ahí, revisamos conocimientos previos, preguntas de actividades prácticas, puntos elementales y básicamente vuelve a aparecer la palabra interacción, estudiantes y profesores están interactuando al mismo tiempo, retroalimentación de contenido, estar en la llamada con mis estudiantes, acompañando en las actividades, actividades de aplicación, de análisis, una clase participativa, otra vez vuelve a aparecer la palabra o la idea de la interacción, revisar los aspectos teóricos, y entonces fíjense cómo luego vamos cada uno diciendo cómo va utilizando elementos, actividades dentro de la clase síncrona. O sea, es como esa clase que nos permite estar en el aula otra vez. Básicamente lo que yo voy leyendo, lo que ustedes van diciendo ahí. ¿Qué pasa? Si me voy a la segunda pregunta, ¿qué es la diferencia entre la síncrona y la síncrona? Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles de ustedes creen que son la diferencia? Dice que la clase síncrona se realiza sin el estudiante estar conectado en tiempo real con el docente o su compañero. O sea que básicamente el estudiante no estamos en tiempo real, no estamos al mismo tiempo conectados y trabajando. Dice una es en vivo y la otra no lo es. Una es en tiempo real y la otra en propio tiempo de los estudiantes. Y básicamente todos tienen la misma diferencia, que es el hecho de que en una están los estudiantes en tiempo real y en otra están los estudiantes pues interactuando con el profesor. Entonces, ¿por qué nosotros queríamos hacer esto? Porque cuando Carmen Gloria y yo estábamos preparando el taller y estábamos haciendo la sistematización de lo teórico, nos dimos cuenta también de muchas cosas que a veces nosotros tenemos como una idea preconcebida de algo y se nos olvidan los elementos importantes de cada cosa. Yo les voy ahora a mostrar, tomando en cuenta lo que ustedes han ido diciendo, yo voy a guardar todas sus respuestas y luego vamos a ver cómo le colgamos para que puedan ver. Pero la mayoría tiene que la diferencia que existe es lo en vivo o no vivo, estar estudiante o no al mismo tiempo, y algunos me hablan de la diferencia en cuanto a la interacción de los estudiantes. Entonces vuelvo y cambio pantalla rápidamente para entonces volver a la diferencia. Si tienen alguna pregunta, yo les agradecería que la pongan por el chat, porque nosotros estamos tratando de agilizar un poquito con algunas actividades para poder luego tener y cumplir con todos los pasitos y mantenernos en el guión. Miren aquí algo interesante que nosotros nos dimos cuenta. Cuando estábamos viendo la diferencia entre el aprendizaje síncrono y el aprendizaje asíncrono, que nos hicimos esa misma pregunta que le hicimos a ustedes, nos dimos cuenta de que no necesariamente tiene que ver con el tiempo real. Yo puedo estar en tiempo real con mis estudiantes y ser asíncrono. Entonces fue una de las grandes diferencias que nosotros pudimos encontrar. ¿Por qué? Porque básicamente el aprendizaje síncrono se fundamenta en la interacción en vivo del profesor y sus compañeros y los alumnos. Es un aprendizaje grupal, o sea, es el momento donde se da esa interacción. Y por eso yo les decía, cuando leía interacción, decía, esa palabra es una palabra clave. O sea, la gran diferencia que existe una de las grandes diferencias que existe entre lo síncrono y lo asíncrono es el hecho de la interacción que se da en vivo del profesor con los alumnos y de los alumnos con sus compañeros. O sea, ahí se trabaja un aprendizaje activo totalmente, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo expone sus ideas, donde el estudiante comparte con sus compañeros, comparte y recibe información de su profesor. En el caso de la sincronía, yo puedo estar al mismo tiempo que todos los estudiantes pueden estar al mismo tiempo haciendo la actividad, pero no se da la interacción. Y entonces fíjense algo interesante.
tiene un ritmo para aprender. ¿Por qué? Porque en la no me quiero meter mucho en el asincrónico, porque eso es el webinar de mañana, pero el hecho de que, por ejemplo, en lo sincrónico el estudiante lleva su propio ritmo para hacer las actividades. En lo sincrónico, ¿quién marca? El guión. Entonces, fíjense cómo se va dando eso. Entonces, gran diferencia entre la parte síncrona y el aprendizaje síncrono y el aprendizaje asíncrono. Y lo voy a resaltar es el aprender e interactuar profesor-alumno, alumno-profesor y alumno-alumno. ¿Por qué digo alumno-profesor? Porque yo también aprendo de mis alumnos. Porque ellos también van a llevar información que hicieron en la parte asíncrona. Entonces, tenemos este gráfico. Nosotros queríamos pensar cuáles eran las principales características que podíamos encontrar y beneficios del aprendizaje síncrono. O sea, ¿por qué es importante esa sincronía? Primero vamos a ver las características. Fíjense algo, cuando yo estoy en un aprendizaje síncrono, yo tengo visibilidad de lo que están haciendo los estudiantes en el momento, porque por ejemplo, ustedes van a trabajar en pequeños grupos, Carmen y yo podemos movernos por los pequeños grupos y ver qué están haciendo. O puedo estar usando una herramienta en vivo, como la que hicimos del cuestionario, que me permita ir viendo lo que ellos van haciendo y las discusiones que se van dando. Pero además, para mí, súper importante es que ese aprendizaje está centrado en el aprendizaje del estudiante, no en el profesor. O sea, yo no soy el protagonista. El protagonista es el estudiante que va haciendo los trabajos, la interacción en tiempo real. Para que sea síncrono, debe darse la interacción. Y el asunto del aprendizaje colaborativo, porque recuerden que habíamos visto en la definición, ¿qué cosa? Que yo aprendo de mis alumnos aprenden de mí y los alumnos aprenden entre sí. Entonces, esa colaboración debe darse. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos da? Bueno, el desarrollo de las competencias, porque yo puedo garantizar con las actividades que estoy haciendo quién va logrando y cómo va el proceso del desarrollo de esas competencias por parte del alumno. Pero algo que a mí particularmente me impactó muchísimo es la humanización del proceso. O sea, la sincronía me permite ponerle cara, si así queremos decirlo, nombre a mis estudiantes, conocer cómo piensan, cómo interactúan, cuáles son sus características de estudiante, pero además me devuelve mi personalidad de maestro. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad de profesor. Hay profesores que dan la clase de pie, hay profesores que dan la clase sentado, otros que les gusta hacer actividades de un tipo, y la sincronía me devuelve esa personalidad. Y entonces yo me siento cómodo, porque entonces puedo, utilizando diferentes herramientas, tener entonces esa parte. Y por eso nosotros quisimos poner como uno de los grandes beneficios esa humanización del proceso. O sea, nos permite la interacción, el conocernos. Y por supuesto, la participación y la atención. La participación, porque como hay interacción, es activo, y la atención, porque como todo el mundo está participando, todo el mundo tiene que estar atento a lo que está haciendo el otro. Que no es simplemente una persona hablando y yo estoy haciendo otra cosa en otro lugar. Todos estamos participando al mismo tiempo. Entonces, nosotros entendemos, existen muchísimas otras características y beneficios, pero queríamos hacer énfasis en esos 3 beneficios y en esas 4 características, porque entendemos que son súper importantes para lo que nosotros hacemos en el día a día del alumno, porque nosotros necesitamos crear un entorno que propicie las competencias, pero que además propicie el aprendizaje activo. Entonces, en esa lógica, ¿qué constituye un acierto? Es un acierto conocer las principales características del aprendizaje síncrono, estas que nosotros sintetizamos ahí con Iva, para poder planificar las actividades, las diferentes actividades, ¿verdad?, que son pertinentes para el desarrollo de las competencias que queremos desarrollar o abordar, y los recursos en los cuales nosotros nos vamos a apoyar. ¿Qué tipo de actividades entonces tienen cabida? Actividades que están orientadas a los más altos niveles. Análisis, aplicación, creación, evaluación, y que se desarrollan en forma colaborativa. Ese es nuestro norte como actividad.
Y entonces tenemos muchísimos ejemplos. Podemos usar con nuestros alumnos organizadores avanzados, la construcción de organizadores avanzados en clase. Cuando digo organizadores avanzados me refiero a mapas conceptuales, mapas mentales, V de Gowin, redes semánticas, en fin. Estudio de casos, laboratorios se pueden hacer en forma asíncrona, role-playing, debates, resolución de problemas, desarrollo de proyectos, diseño de prototipos y hacer todos estos sistemas de lluvia de ideas, en fin. Con herramientas, que aquí Iva les va a hablar de algunas herramientas antes de que pasemos a eso. Sí, entonces, fíjense algo súper interesante. Nosotros necesitamos hacer un sinnúmero de actividades, pero para poder hacer esas actividades y que sean de manera activa, colaborativa, y que yo pueda ver el proceso del alumno y los alumnos puedan ver su proceso, necesitamos herramientas que nos permitan hacer eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un video interactivo, imagínense que yo tengo un video que me permite sintetizar todo lo que yo quiero trabajar con ellos. Yo puedo utilizar el Puzzler, que es una herramienta que me permite no solamente que el estudiante vea video, sino ir haciendo preguntas a los estudiantes y ellos ir respondiendo, pero también Canvas, que nos permite hacer la presentación, y a veces solo pensamos que Canvas nos permite hacer eso, pero Canvas también nos permite la interacción con los alumnos. O sea que en mi presentación, yo presentando mi Canvas o mi PPT, yo puedo estar haciéndole preguntas a los estudiantes y ellos respondiendo. Claro, las plataformas de videoconferencia puede ser la que usted se sienta cómoda. Tenemos el Zoom, que es el que quizás más se ha popularizado, tenemos el Meet y el Teams, y esas plataformas en sí mismas tienen ya elementos y han ido mejorando las interacciones. Tienen pool, tienen los grupos pequeños. Por ejemplo, Teams hace poquito ya creó los grupos pequeños, que no lo tenía al principio de la pandemia. Tienen cuestionarios que se pueden hacer. Pero además, si yo quiero hacer actividades súper interactivas durante todo el proceso, entonces yo puedo usar herramientas como que me permitan la participación de los alumnos y la retroalimentación ahí mismo de los procesos. Yo puedo usar Mentimeter, yo puedo usar Quizzes, yo puedo usar Kahoot. Si lo que quiero hacer es, como dice Carmen, hacer esos laboratorios, esos debates, organizar o trabajar la parte de estudios de caso, yo puedo trabajar con murales interactivos, como Murali, como Padlet, que me permite organizar toda la información y todo el mundo trabajar a la misma vez. Pero además, yo necesito buscar herramientas que en sí mismas sean colaborativas. Por ejemplo, Zoom tiene una pizarra digital, yo puedo usar esa pizarra y todo el mundo escribir, pero además Microsoft Teams tiene una pizarra también, que es la whiteboard, que me permite a todo el mundo ir escribiendo. Y por ejemplo, si yo soy de ciencia, puedo ir explicando y el alumno aportando. Tengo el Blogger, que me permite hacer el blog, y ustedes dirán, bueno, Iva, pero el blog es una herramienta como un poco no muy activa. Vamos a ver que sí, que lo puedo utilizar de manera súper activa en un proceso. Y todas las herramientas que ofrece Office 365. Office 365, como les dije, tiene redes, tiene el formulario que utilizamos, tiene blog, tiene un sinnúmero una batería de herramientas, lo mismo Word. Yo puedo hacer una presentación para que la compartan entre todos, o sea, todo el mundo puede trabajar al mismo tiempo, y es un éxito rotundo cuando tú puedes ir viendo lo que van haciendo cada uno de tus estudiantes. Perfecto. Sintetizamos con Iva los pasos a desarrollar en un aprendizaje síncrono, y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy día. Cuando ustedes planifiquen una clase síncrona, se concentren, si quieren y les gusta, en estos 5 pasos. Primero, el levantamiento de conocimientos previos, que es esencial para poder hacer cualquier construcción en términos de aprendizaje. ¿Qué manejan? ¿Qué saben nuestros alumnos de lo que vamos a trabajar? ¿Sí? Y lo pueden hacer con cualquiera de esas herramientas que estábamos ocupando nosotros al inicio también. En segundo lugar, como segundo paso, hacer una breve sistematización conceptual. Esto no es hacer toda la clase expositiva, sino que una muy breve sistematización conceptual. Para llegar al paso 3, que es el paso como más importante de la clase síncrona, o tal vez el que consume mayor tiempo, que es la actividad colaborativa, cualquiera de la que nosotros recién nombramos, y hacer un proceso de retroalimentación. Y no es que nos equivocamos, sino que es un paso 4, porque puede venir después del trabajo en la actividad colaborativa, como también puede ser en paralelo a la actividad que tú estás haciendo, hacer un proceso de retroalimentación. Lo importante sí es sacarnos el switch
de que la retroalimentación la hace solamente el profesor. En estos procesos hace retroalimentación también, se hace retroalimentación entre estudiantes. Se puede hacer autoevaluación, coevaluación, hacer una evaluación de grupo, ¿verdad? Como elemento de retroalimentación, entendiendo que la retroalimentación es aquello que a nosotros nos permite mejorar. Conversábamos con Iva distintas experiencias, y nos acordábamos de una que tenía que ver con la gente, por ejemplo, de psicología, que puede hacer una clase síncrona, por ejemplo, haciendo una entrevista a pacientes, con actores o simulando eso, y el profesor puede retroalimentar en vivo, corregir en vivo en el minuto que está ocurriendo eso. Lo mismo si estás trabajando en un laboratorio y tienes las cámaras, ¿verdad? O tus estudiantes también están interactuando. Puedes hacer esas correcciones en vivo. Ese es un gran beneficio. Y bueno, finalmente, nunca se nos debe olvidar, y menos cuando estamos hablando de lo síncrono, hacer procesos de metacognición. Vale decir, preguntarle a nuestros alumnos y que ellos aprendan a preguntarse qué aprendí y cómo lo aprendí, y dónde me va a servir esto que estoy aprendiendo. Y también conectar con las emociones. Me gusta, me llamó la atención, me motiva, quiero saber más, me agrada, me preocupa, pienso que esto es muy difícil, me angustia. ¿Dónde están tus emociones? Porque como seres humanos aprendemos con nuestras emociones, no es algo distinto de nosotros, y eso es muy importante llevarlo al proceso de metacognición. Y ahí yo quisiera aportar el hecho de que puede ser que el estudiante sea súper aplicado, pero no esté disfrutando el proceso. Entonces eso de alguna manera luego también le afecta a su aprendizaje, aunque él esté haciendo la actividad. Hacernos conscientes de nuestras emociones nos hace generar cambios en nuestras acciones. Y eso es muy, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es un desacierto? ¿Qué está mal? ¿Sí? Tiene esa crucecita ahí. Está o es un desacierto, vamos a decir así. Es un desacierto ocupar todo el tiempo de la clase en hacer una clase expositiva. Es un desacierto ocupar la clase síncrona para responder dudas del trabajo asíncrono o para dar instrucciones de lo que los alumnos van a hacer, que sabemos que a veces se genera esto porque no ocupamos algunas herramientas. O también ocupar la clase síncrona en ver un video. Ustedes se ríen algunos, me dicen, ¿cómo a alguien se le ocurrirá en una clase síncrona ver un video? Sí, ha pasado. Entonces eso no es un acierto, es un desacierto, porque estamos desaprovechando la situación de sincronía en generar interacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esos elementos que son desacierto, los vamos a trasladar al tema síncrono. Iva, ¿cómo se hace eso? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un video y quiero que ellos trabajen con el video, yo puedo grabarme la clase, las explicaciones, las demostraciones en videos cortos. Recuerden que no debe pasar de 7 minutos, pero mientras más corto el video, mejor y más conciso. Y ahí yo puedo utilizar Canvas, por ejemplo, para hacer el video de la explicación de mi clase. Y perfectamente luego ellos y hacer las preguntas, llevarlo al puzzle y hacer las preguntas para saber si ellos han comprendido o no lo que están viendo. Generar un foro o espacio de plataforma para dudas. O sea, yo puedo crear la cafetería, un chat, o puedo crear un foro donde siempre yo esté atento a las dudas de los estudiantes de las actividades. Es bueno que el estudiante se sienta cómodo y sepa lo que realmente va a hacer. Entonces, mientras más claro y preciso sea la información y esté escrita, entonces podemos utilizar herramientas quizás como, por ejemplo, los murales para colgar todo, o yo puedo utilizar, por ejemplo, Wackale para organizar toda la información, que ellos vayan a un solo sitio. También, bueno, yo dije lo de las instrucciones, siempre es importante tener una guía, que ellos sepan lo que van a hacer, la organización de ese material, llevarlo ahí para que ellos sepan cuál es el primer paso, cuál es el segundo. Y por supuesto, siempre convertir todo lo que hagamos, porque recuerden que en la parte, bueno, yo no me quiero meter mucho en los síncronos para que no me mate Katiuska, pero la idea es que tienen que tener pendiente que ellos tienen que trabajar y tenemos que conocer y evaluar qué ellos han hecho ahí también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasamos al paso 3? Y básicamente la actividad colaborativa que hemos preparado para ustedes es como un repensar. O sea, nosotros hemos creado
unos casos, Carmen Gloria y yo, unos microcasos donde son contraejemplos de lo que sería una clase síncrona. Y nosotros queremos que en sus pequeños grupos ustedes lo que hagan es convertirlo en síncrono, o sea, darnos una sugerencia de cómo se convertiría en una clase síncrona. ¿Qué herramienta hemos usado? Un blog. Y ustedes dirán, wow, un blog. Un blog normalmente para nosotros, el blog siempre es como muy de una sola vía. Y luego la gente comenta cuando quiera. No, el blog yo lo puedo hacer interactivo en mi clase síncrona porque los estudiantes van respondiendo y yo puedo ir viendo sus comentarios y todos los demás también. Entonces, luego de eso, nosotros vamos a revisar y a retroalimentar eso que ustedes han puesto. ¿Cómo entramos al blog? Podemos entrar al blog otra vez escaneando el código QR con el móvil, si estoy trabajando desde el móvil, o ir a la dirección de electrónica que le ha puesto Katiuska, el enlace, perdón, donde pueden ir ahí. Yo los voy a dividir ahora en grupos pequeños. Los grupos pequeños lo vamos a hacer impares. Como somos muchos, vamos a hacer grupos de 5. Pero siempre discutíamos, Carmen y yo, que siempre es importante que los grupos sean lo más pequeño posible impar. O sea, 3 personas es lo ideal. Pero como somos tantos, se nos puede complicar. Entonces, ¿cuál es la consigna? La siguiente. Ustedes van a entrar al blog, van a leer cada caso en su grupo, van a analizar y a concretar una respuesta y un miembro del grupo es el que va a escribir su respuesta. Y luego vamos a socializar todas esas respuestas. Le va a aparecer los casos de esta manera señalizados y para responder solamente tienen que ir a publicar un comentario. Y ponen su comentario ahí. Entonces voy a volver a la pantalla anterior porque está el código por si usted quiere escanearlo y voy a comenzar a dividir los pequeños grupos. Antes de eso, es muy importante que ustedes tengan presente que se publica una sola respuesta por grupo. Exactamente. Lo que queremos hacer es llevarlos como al consenso. ¿Qué harían ustedes para convertir esa clase síncrona esa clase síncrona tan de contraejemplo en una buena clase síncrona? Exactamente. Entonces, le va a llegar ahora una invitación para entrar al grupo. Los grupos se han hecho aleatoriamente. Usted la va a aceptar y entonces van a ir. ¿Qué tiempo tenemos? Nosotros vamos a dar 15 minutos para eso. Y luego les vamos a llamar al salón grande. Si tienen alguna duda, ustedes le pueden mandarnos un mensaje, pero como quiera, Carmen y yo nos vamos a estar moviendo entre los grupos pequeños. Entonces, acabo de abrir el salón, a todo el mundo debe haberle llegado un mensajito para que pueda entrar a los pequeños grupos. Hay algunos grupos que van a quedar de 4 porque puede ser que haya un miembro del CDP que esté aquí. Bueno, en el caso mío de Carmen Gloria no vamos a entrar al grupo, pero los demás pueden entrar. Okay. Perfecto. Van aceptando. Si tienen alguna dificultad, es muy fácil porque solamente tienen que buscar el icono del pequeño grupo. Por ejemplo, Pablo tiene que aceptar la invitación. Elsa no la ha aceptado todavía tampoco. Costa tampoco. A Nerva yo le acabo de mandar la invitación, o sea que debe haberle llegado. Sí, lo que pasa es que me llegó a dos grupos, lo que pasa es que estoy en 2 dispositivos para poder pues ve escuchar al grupo, al que tú elijas, tú llegas. Gracias. Estamos esperando que todos regresemos, que ya estábamos casi regresando, y entonces vamos a analizar, vamos a estar analizando, retroalimentando lo que ustedes hicieron, los casos que se pudieron hacer, y entonces recordarle que si después
nos encantaría escuchar sus aportes, que si no lo pudieron, bueno, voy a volver a decir porque ya todo el mundo ya está aquí. Miren, les decía que vamos ahora a ver vamos a ver los casos de manera para retroalimentar algunas respuestas. Sí me gustaría que si alguien no ha podido hacer el aporte en algún caso, pues lo haga, porque ese blog se va a quedar ahí y luego podemos nosotros ir aprendiendo también de la participación de los demás y convertir una actividad que comenzó síncrona, se vaya a la sincronía también. Entonces, tenemos el primer caso, que voy a comenzar al revés con el caso 4. Dice, Lucía Brito, profesora de matemáticas, ha empleado la mayoría de su clase síncrona en explicar cómo resolver diferentes tipos de ecuaciones. Para ello, durante los 30 primeros minutos, ella resuelve ejercicios para que sus estudiantes observen cómo proceder y luego le asignan a los estudiantes 10 ejercicios de manera individual y selecciona de manera aleatoria 3 estudiantes para trabajar. Entonces, voy a leer, por ejemplo, en la primera respuesta dice realizar ejercicio con la ayuda de los estudiantes para que luego puedan hacer lo suyo. Carmen. Sí, yo creo que hay que tener ojo porque este es un muy buen contraejemplo, ¿sí? La profesora siente que lo que ella está explicando, demostrando y enseñando es suficiente y no es suficiente para una clase síncrona. Necesitamos que efectivamente los estudiantes se involucren en el proceso, no solamente sean testigos de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar, Iva, como para que los estudiantes puedan hacer los ejercicios en ese mismo momento y no se convierta en esta historia de que dame tu respuesta, 1, 2 o 3 personas simplemente, y el resto observa, sino que podamos compartir todos lo que estamos haciendo? Ahí hay dos opciones. Podríamos trabajar el mural, o sea, tener un mural, el Padlet, por ejemplo, como mural, poner el ejercicio ahí y que cada grupo de estudiantes, yo lo hubiese hecho en grupo para que pudieran socializar y entonces poner cada respuesta, los estudiantes, y luego analizar lo que hizo el otro, o sea, si estamos de acuerdo o no con lo que respondió el otro. Puedo hacerlo hasta en el mismo blog, por ejemplo, el blog de la universidad de Office 365 me permite poner matemáticas. O lo puedo hacer en el cuaderno de OneNote también, que me permite poner cosas. O sea, que ellos podrían trabajar de esa manera. Perdona, estamos las dos emocionadas. Sí, es que este fue el caso que más nos gustó. Exacto. Y en esa misma línea puedes usar aprendizaje de pares. Es la estrategia de este profesor de la Universidad de Harvard. O sea, coloco un ejercicio, alternativas para decir cuál es la respuesta correcta y que se enseñen entre ellos. Esa es una manera muy, muy eficiente también de trabajar colaborativamente. Claro, quería invitarles a que después, como ya tienen el enlace del blog, el blog se va a quedar vivo y nosotros vamos a ir respondiendo el blog en la semana, que si usted quiere responderle a un compañero también lo puede hacer, porque ahí es donde está la interacción. Vamos a seleccionar, vuelvo hacia atrás para entonces ver el caso 3. El caso 3, durante la primera clase síncrona de psicología familiar, el profesor González dedicó la clase completa, las 2 horas, a proyectar a sus estudiantes una entrevista grabada que le había hecho un especialista de violencia intrafamiliar. Luego, los últimos 15 minutos, le da a sus estudiantes indicaciones para hacer una investigación personal y entregar en la siguiente clase. Yo creo que todos ahí vamos a estar de acuerdo en que esa entrevista la pudo haber llevado a la asincronía, ¿verdad? Haberla publicado allá. No sé, lo primero para decir que esto es un error. Sí. Rafael, vamos a las soluciones. Algunos pusieron eso, algunos pusieron que lo pudo haber asignado como trabajo previo, algunos pusieron que pudo haberlo recortado y hacer discusiones con el video. Eso lo pudo haber hecho de manera interesante, o sea, poner cortes y entonces trabajar. O sea que la mayoría está de acuerdo contigo, Carmen, que eso pudo haber pasado a la parte asíncrona y entonces luego hacer quizás, ahí yo hubiese hecho un Kahoot con las preguntas sobre la entrevista. Sí, y me encanta que hayan dicho pasarlo, pero dosificarlo. O sea, cortarlo en pedacitos, hacerlo tal vez más interactivo, como con Edpuzzle, ¿no? Se llama. Exactamente, esa también pudo haber sido una alternativa y además así también comparte con la comunidad el trabajo que ha hecho.
O sea, que todos están de acuerdo contigo ahí con respecto a eso. En el caso 2, este profesor tiene un laboratorio de física, realizó la siguiente actividad en forma síncrona. Lo que hizo fue, comenzó la clase realizando el experimento, tenía la cámara enfocada de forma que los alumnos podían ver qué él estaba haciendo en el laboratorio. Exacto. Luego se demoró más de 45 minutos para hacer el experimento, no alcanzó a terminar, les relató a los alumnos, terminó la clase y le dio una tarea individual que era la guía del laboratorio para completar. Voy a elegir una respuesta random. Dice, daría las instrucciones y le pediría que hagan el experimento en casa. El encuentro se hace para compartir las experiencias vividas por cada uno y sacar conclusiones. La guía, en lugar de tarea, hacer el informe interactivo en el aula. Me parece interesante. Muy interesante. Dice, hay otro que habla de crear, que debió grabar el video, ese me encanta, o sea, el video del experimento, esa fue la solución que nosotros pensamos, grabar el video del experimento y entonces hacer luego las preguntas, hacerlo interactivo y luego ellos, eso mismo, comentar sus experiencias y trabajar eso y hacer sus conclusiones. O sea que la mayoría está también de esa forma. Perfecto. Y el último caso, que es el caso 1, Isadora Benítez, maestra de Derecho, dictó una clase síncrona a sus estudiantes. Mira, ese no se corrigió, qué raro. Comenzó la clase preguntando dónde había quedado la sesión anterior, luego expuso 45 minutos sobre los procesos de reforma constitucionales y finalizó la clase pidiendo a cada estudiante que respondiera en su cuaderno o en la computadora o simplemente responder 3 preguntas. ¿Ustedes creen que Isadora tiene los 45 minutos la atención de todos sus alumnos? Yo creo que no. Porque además no es creencia mía, científicamente se sabe que solo mantenemos la atención los 6 o 7 primeros minutos. Entonces, esta profesora está apostando a que sus alumnos se van a desconectar, no van a estar mirando otra cosa. Es una apuesta lo que ella está haciendo. Así mismo, Luis, se van a dormir. Eso es una realidad. O sea, 45 minutos, nosotros tenemos que tratar en la clase síncrona. Fíjense que hemos ido con un guión haciendo actividades continuas para eso mismo, para mantener la atención, porque era una de los beneficios, la atención y la participación del alumno. Nosotros recobramos la atención cada vez que cambiamos de actividad. Por eso lo hacemos así, sugerimos también el guión, para que tú vayas recuperando, cada vez un desafío nuevo, otra cosa. De esa manera los tienes contigo. De lo contrario, van a estar con su camarita ahí, desconectados siempre. En otra cosa. En otra cosa, así mismo. Exactamente, entonces fíjense cómo hemos usado un blog que se supone que es una herramienta básicamente unilateral, donde la gente lo hemos usado de manera interactiva, ustedes han trabajado y lo hemos integrado al proceso de los casos, o sea, que no necesariamente tiene que ser una pizarra digital o un formulario, puedo usar también un blog y todas las respuestas se quedan ahí y eso se puede mantener vivo durante toda la clase y todo el cuatrimestre, ir aportando y creciendo ese trabajo. Entonces, Carmen. Volvemos a la presentación. Ah, sí, déjame ahora mismo cambiar. Perfecto. Y vamos a pensar en qué es lo que ustedes aprendieron hoy, qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que les gustó, y si se sienten motivados a implementar algo de esto en su clase síncrona, nos encantaría poder escucharlos. Pueden escribir en el chat, de esta forma lo vamos a hacer. Escriben en el chat qué les gustó de lo que aprendieron hoy día, con qué conectaron, qué se llevan, ¿sí? Cuando hacemos metacognición pensamos en eso, de todo esto que vi, algo que me haya llamado la atención y que yo diga, esto me hacía falta pensarlo, refrescarlo, me gustaría hacerlo con mis estudiantes, alguna herramienta, algún procedimiento, la forma de hacerlo. Escríbanos en el chat, brevemente, una línea o eso para irlos. Y le voy a dar un dato interesante sobre el chat de Zoom, que no sé si lo saben, que luego usted puede imprimir todo lo que se habló en esa conversación. O sea, usted va y lo imprime y se queda con todo lo que hicieron en la metacognición y si luego tiene luego que hacer ajustes, lo puede hacer con los estudiantes que usted vio que no comprendieron o que quizás no se llevaron nada o que quizás
se quedó algo pendiente. Entonces, eso me permite, luego que te finalice todo, imprimir ese chat. Antes de cerrar la reunión. Ese es un muy buen dato. Lo que están diciendo es que les gustó refrescar qué es lo que es pertinente o no, les encantó la herramienta del blog, les gustó las sugerencias para poder hacer cambios en las actividades, para mantener la atención, ahorrar tiempo, dejar ciertas cosas para las clases asíncronas, que bueno, que se vayan para lo otro y nos concentremos aquí. Les quedó clarísimo que es una clase síncrona y que está en contacto, interacción, que es activa, que es participativa. Les gustó la actividad práctica. Ok, la cantidad de posibilidades que se tienen. Les gustó que fuera participativa. Y a nosotros nos desafió muchísimo con IVA poder hacer este webinar para ustedes también, de que realmente cumpliéramos con todo. Valioso, para mí es relevante el intercambio. Le faltó tiempo, están diciendo algunos por ahí. Sí. Reiteran la importancia de la secuencia didáctica, que eso es muy, muy relevante. Tener claro, tener un guión de lo que se va a hacer. ¿Sí? Les encantó la dinámica, el trabajo en grupo, los ejemplos. Ok. Sigan escribiendo, nosotros vamos a ir guardando Sí. todo eso para luego leerlos y también integrarlos. Y algo súper importante es que, como les dije, o sea, hay elementos, mientras nosotros vamos siguiendo un guión y siempre menos es más, luego usted puede ir haciendo ajustes de su clase sincrónica. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer un ajuste y quizá decir, en vez de 4 casos, voy a usar 2. Y voy bajando el tiempo. O sea, que lo chévere de esto es que no es un proceso muerto, es un proceso dinámico. Y todo lo que voy aprendiendo en una clase, lo voy aplicando en otra. El chat te permite tener feedback a ti también, como Exactamente. eso que está diciendo Ivanovna ahora, que te mandaron un piropo por ahí, ¿eh? Que eres una enciclopedia de recursos, dijeron. Nos gusta eso, me encantan, de verdad que sí. Miren, Okay. Una cosa súper importante que nosotros queremos hacer desde seguimiento a la calidad, que es el área que estamos coordinando y como centro, es ir mejorando. Nosotros entendemos que cuando nos evalúan, nosotros vamos mejorando y vamos también conociendo cuál es su percepción sobre las cosas y cómo hacer que cada día lo que vamos a ofrecerle en este nuevo año, ustedes realmente lo puedan utilizar en sus clases y se sientan cómodos. Entonces, nosotros hemos creado un cuestionario que se llama encuesta de satisfacción, bien cortito, se llenan 2 o 3 minutitos. Tienen ahí el código QR, lo pueden escanear, o Katiuska acaba de poner ahora mismo el enlace del formulario, lo pueden ir llenando, porque queremos escuchar su opinión, porque la evaluación, nosotros queremos que nos ayude a hacer planes de mejora y que el centro pueda ayudarnos a todos, a ustedes y a nosotros, a realmente lograr que nuestros estudiantes aprendan y puedan potenciar todo eso que nosotros y todos esos recursos que tenemos. Entonces, no se vayan sin llenar el formulario, porfis, que lo queremos y queremos mejorar y si hay una capita de sugerencia, que todas las sugerencias que quieran ponernos, estamos súper abiertos para eso. Ok. Mientras tanto, ustedes van llenando el formulario, yo les puedo ir contando qué es lo que viene mañana en nuestro ciclo de webinars de verano. Mañana vamos a trabajar aciertos y desaciertos en las sesiones asíncronas, ¿sí? Así que también están cordialmente invitados. El viernes tenemos herramientas tecnológicas y estilo de aprendizaje, cómo se ensamblan las herramientas tecnológicas en favor de los distintos estilos de aprendizaje que podemos tener en el aula. Y eso es el viernes. Y el sábado, en la mañana, vamos a trabajar estrategias de inclusión en el proceso de aprendizaje. Vamos a estar trabajando con la directora, ¿verdad?, de inclusión de la universidad. Así que están cordialmente invitados. Y muchas gracias por participar y por hacer la evaluación, que tal como dice Ivanovna, sus evaluaciones y sus comentarios nos ayudan a mejorar todos los procesos que realizamos desde el centro y a entrar en una cultura de mejoramiento continuo, en una cultura de calidad. Y estamos a sus órdenes, siempre allá en el centro. Cualquier cosa que necesiten, pues estamos ahí disponibles para ustedes. Que sabemos que es un proceso, todo proceso nuevo es difícil al principio, pero cuando uno se apoya y lo trabaja de manera colaborativa, las cosas se hacen más bonitas.
Entonces, muchísimas gracias por prestarnos atención y por todas sus participaciones y todo eso. Recuerden que si todavía tienen algún comentario sobre los casos, el blog está abierto.